Buenos días, hermanas y hermanos. Con la respuesta a la pregunta, ¿cómo la fe nos protege contra el propósito del diablo?, estoy cerrando una serie de videos en los que en 10 minutos he intentado dar una respuesta exclusivamente bíblica a diferentes preguntas. Este último video tomará un poco más del tiempo que normalmente me he fijado para los videos de esta serie. Próximamente iniciaré una nueva serie bíblica sobre un tema que tiene mucha importancia para los momentos que estamos viviendo y que anunciaré próximamente. Para responder la pregunta de este video, tenemos que explorar lo que dice la palabra de Dios sobre quién es el diablo, cuál es su origen, cuál es su propósito y por qué todo el mal que existe y ha existido en el mundo, viene de él. Exploraremos, también bíblicamente, cuál es la única defensa que, como seres humanos, tenemos sobre él. El diablo es conocido en la Biblia por diferentes nombres. Algunos de estos nombres se encuentran identificados en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 y 2, que dice: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por eso, cuando en la Biblia se habla de Satanás, del diablo, del dragón y de la serpiente antigua, se está refiriendo al mismo ser, que en adelante llamaremos solamente el diablo, como lo identificó Jesús en muchas ocasiones. ¿Quién es el diablo y cuál es su origen? El diablo era un ángel, un querubín, que ocupaba una posición de enorme privilegio entre los ángeles. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17 y 19, nos relata quién era y cuál fue su origen. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Aun cuando los primeros 10 versículos del capítulo 28 de Ezequiel se atribuyen al rey de Tiro, a partir del versículo 11 habla de un ser que estuvo en Edén, un querubín protector, que fue perfecto, hasta que se halló maldad en él. Por eso se interpreta que estos versículos revelan el origen y caída de Satanás. Un ser creado al igual que todos los ángeles, pero que tenía una posición especial, de gran rango y privilegio entre ellos. Dios, hablando del futuro, dice que lo arrojará a la tierra y que para siempre dejaría de ser. En su caída, este ángel arrastró a la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran a él, en lugar de seguir a Dios, y así comenzó una lucha espiritual, contra Jesús y los ángeles fieles a Dios, como dice, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La Biblia, en lenguaje simbólico, se refiere a los ángeles como estrellas. El diablo arrastró a la tercera parte de los ángeles y los arrojó sobre la tierra. Después de su rebelión contra Dios, y conociendo el fin que le espera, su arrogancia y soberbia no disminuyeron. Al contrario, sabiéndose condenado por Dios, todo indica que su objetivo pasó a ser que todos los seres humanos, creados por Dios, y a quienes Dios amaba profundamente, también se rebelaran contra Dios, y fueran así todos condenados al castigo eterno, como lo había sido él. Conociendo el diablo, que el Hijo de Dios se había encarnado en un cuerpo frágil y débil, como el cuerpo de todo ser humano, y que se había despojado de su divinidad,
trató de destruirlo en su fragilidad humana. Creyó haberlo logrado, al hacer que el propio pueblo de Dios lo rechazara y lo crucificara. Pero su supuesta victoria en la cruz terminó produciendo exactamente lo contrario de lo que pretendía, convirtiéndose en una gran derrota para el diablo. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7, 8 y 10 al 12, nos relata la batalla entre el bien y el mal en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, estos versículos se pueden entender como la descripción de la expulsión definitiva de Satanás del cielo, tras la victoria de Cristo en la cruz. Satanás fue echado a la tierra junto a todos sus demonios. Desde ese momento ya no tiene el acceso al cielo que tenía antes. Jesús, por su amor por todos nosotros, pagó con su muerte y extremo sufrimiento, el castigo que el diablo quería que tuviéramos, como nos dice Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo ya ha sido derrotado. Pero tratará, hasta el fin del mundo, de hacer su máximo esfuerzo sobre cada persona que existe en el mundo, para que reciba también el castigo eterno y se pierda con él. ¿Cuál es la estrategia que usa el diablo y sus demonios para hacernos caer? Nuestras propias debilidades. El diablo no puede obligarnos, ni forzarnos, a hacer nada, ya que Dios nos creó con libertad para decidir. Aunque la Biblia no lo dice, podemos asumir que el diablo no puede leer nuestra mente, ya que la Biblia nunca atribuye al diablo la capacidad que solo Dios posee de conocer plenamente el corazón humano. Sin embargo, el diablo conoce todas nuestras debilidades. Conoce cada una de nuestras miradas, cada gesto, cada palabra, cada movimiento, y cada acción que realizamos, por lo que sabe muy bien lo que nos atrae y lo que nos puede hacer caer. En este punto, es importante una aclaración. El diablo no es Dios, o sea, no es un ser omnipresente, que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hace para conocernos tan bien, si no puede estar con cada uno de nosotros, en todo momento y en todo lugar? Recordemos que el diablo arrastró, en su rebelión contra Dios, a la tercera parte de los ángeles. Estos ángeles pasaron a ser demonios. Son millares de millares, lo que significa, una cantidad inmensa, incontable y vasta de demonios. Todos ellos están aquí en la tierra y su jefe es el diablo. Por eso, es razonable pensar, que no es que sea Satanás o el diablo quien nos tienta directamente, sino uno o varios demonios, que siguen sus instrucciones, y están contaminados por su misma maldad. La Biblia nos relata algunas de las acciones específicas del diablo o serpiente antigua, contra el ser humano, como lo fue la tentación a Eva. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Cómo tentó el diablo a Eva? Una de las principales estrategias del diablo es mezclar la verdad con la mentira y el engaño. Eso es lo que hizo con Eva. No era cierto que Dios les dijo que no comieran de los árboles del huerto, sino que solamente no comieran del fruto del árbol que estaba en el medio del huerto. El diablo le dice también que lo que Dios dijo, sobre que moriría si comía del árbol, era mentira. Que, por el contrario, si comía, sería como Dios. ¿Creemos nosotros todo lo que Dios dice en su palabra? Por poner un ejemplo, Dios dice en su palabra que guardemos el único día que Él ha bendecido y santificado desde la creación, el sábado. ¿Creemos lo que Dios dice, o creemos a las personas que dicen que Dios cambió el sábado por el domingo? Habiendo tanto engaño en el mundo, resulta difícil saber dónde está la verdad. Por eso, solo el estudio de la palabra de Dios nos puede guiar a la verdad que Dios ha manifestado. Si no estamos preparados, el diablo nos engañará, a través de personas que él usa, para hacernos creer una mentira que nos aleje de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, nos advierte. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una persona, con una fidelidad y entrega excepcional a Dios, fue el rey David. Dios mismo lo dice en un mensaje que le envía a Jeroboam, rey de Israel, en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 8. Tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Fue David perfecto? No. Él también sucumbió a la tentación del diablo. El diablo lo tentó haciéndolo caer en un tremendo pecado. No solo tomó para sí la mujer de uno de sus soldados, sino que causó la muerte del soldado, quedándose con la mujer. Como dice Pablo en su carta a los romanos, no existe persona alguna que no haya pecado. Todos caemos frente a las estrategias que usa el diablo en su propósito. El diablo no se muestra como alguien que inspire terror. No le interesa asustarnos, o que le tengamos miedo, sino que lo sigamos en sus perversos propósitos. Nos muestra lo que nos atrae y nos brinda placer. Nos muestra todo aquello que él sabe que deseamos, pero que nos lleva a desobedecer a Dios y a alejarnos de Él. Lo lamentable es que lo hacemos por decisión propia. El diablo, con sus huestes de demonios, están en la tierra. Su único propósito es hacer caer a todo ser humano. Sin duda que lo ha logrado, y el pecado o desobediencia a Dios son parte del mundo y de nuestra naturaleza humana. Por eso Pablo, dice en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es una lucha espiritual, contra el diablo y sus demonios. El diablo quiere que toda la humanidad desobedezca a Dios y sea condenada a la muerte eterna como él ya lo ha sido. Su principal objetivo es hacer caer a quienes creen en Jesús y guardan sus mandamientos. En su estrategia del engaño, quiere hacernos creer, por ejemplo, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Al caer en este engaño, creamos en nuestra mente una imagen distinta acerca de que agrada o que desagrada a Dios. Terminamos teniendo una imagen de Dios distinta de la que Él mismo ha revelado en su palabra. Creemos obedecer al Dios verdadero, pero seguimos enseñanzas y mandamientos que no provienen de Él. Creemos que hacemos bien cuando en realidad hacemos mal. Entonces,
¿Qué podemos hacer? La verdad es que por nosotros mismos nada podemos hacer. No hay comparación entre nuestras fuerzas y habilidades, y la habilidad y astucia del diablo. Por eso, nuestro único recurso para vencer al diablo y sus tentaciones, es nuestra fe en Cristo. Con su muerte en la cruz Él ya pagó por nuestros pecados y nos ofreció la gracia de ser salvos a todos los que en Él creemos. Creer en Jesús significa que nos entregamos a Él. Es Jesús quien nos dará la fortaleza que necesitamos para no caer en las tentaciones, cuando depositamos nuestra confianza en Él. Dios es quien nos protege del diablo, como dice Pablo en Efesios, capítulo 6, versículos 10, 11 y 16 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solos, con nuestra propia fuerza, nada podemos. Pero, si creemos en Cristo y nos entregamos a Él, Jesús nos dará la fuerza que necesitamos para que podamos resistir las tentaciones del diablo. La fe y el amor a Jesús es el escudo que nos protege. Recordemos que amar a Jesús no es solo algo emocional, sino, principalmente, una decisión de hacer lo que a Él agrada, y no seguir a lo que el mundo y las tentaciones del diablo nos tratan de llevar. Nuestras decisiones por la obediencia o por la desobediencia a Dios muestran la dirección que seguimos en nuestra vida. Esa dirección es la que revela a quién pertenecemos, a Dios o al diablo. Nos hace hijos de Dios o hijos del diablo, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Jesús identifica quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, en Juan, capítulo 8, versículos 42 y 44. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. La batalla entre el bien y el mal se inició en el cielo, entre el diablo, que era entonces uno de los principales ángeles, y Jesús, el Hijo de Dios. El diablo perdió su batalla contra Jesús. Al morir Jesús en la cruz, por cada uno de nosotros, nos salvó de las intenciones del diablo, y demostró lo que significa el verdadero amor. Pero la batalla entre el bien y el mal continúa aquí en la tierra. El diablo, a través de sus huestes de demonios, hará todo lo que pueda para que cada uno de nosotros, individualmente, desobedezcamos a Dios, caigamos en el pecado, y recibamos el castigo de la muerte eterna. Por nosotros mismos, nada podemos hacer contra el poder del diablo, y estaríamos condenados a la perdición, si no fuera por Jesús. Jesús nos ofreció a todos la posibilidad de salvarnos, si creemos en Él. Todos los que creemos en Jesús, le amamos verdaderamente, lo que significa que lo tendremos presente en cada decisión que tomemos entre el bien y el mal. Si caemos, en lugar de quedarnos derrotados en el suelo, dominados por el diablo, nuestra fe y confianza en Jesús es lo que siempre nos ayudará a levantarnos y seguir caminando detrás de Él. Que Dios te bendiga.